Hola amigos y amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, aquí miramos la historia de forma diferente y para este día tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de la Catedral de Comayagua, un poco de arquitectura colonial. Y para este tema pues he invitado a mi amigo y colega, al licenciado en Historia, Guillermo Varela, que también es docente universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, Guillermo? Mucho gusto, gracias de nuevo. Bueno, gracias por haber asistido. Y pues hay Comayagua, pues se le considera la ciudad colonial por excelencia. En la época de la colonia, pues ahí estaba el gobernador. Hay que hacer un poquito el contexto de en qué consistía un gobernador. Pues un gobernador venía siendo casi como decir el presidente de Honduras, por así decirlo, ¿no? Entonces él era la máxima autoridad colonial, porque en la época de la colonia estaba en Comayagua, y por eso de ahí Comayagua, la importancia que él quiere Comayagua como una ciudad o un centro colonial, Guillermo. Es correcto, aunque es importante entender que Honduras realmente no fue una unidad integral completamente. Lo que le daba cierta unidad como provincia era que el gobierno eclesiástico, que era parte de las funciones del Estado, se encontraba en Comayagua. Por eso es que no es errado decir Comayagua la capital colonial de Honduras, y de hecho continuará siendo capital en el periodo independiente hasta, como sabemos, 1880, cuando en el gobierno de Marcos Soto es trasladada a Tegucigalpa. Claro, Pero habían otras, por ejemplo, Tegucigalpa, que funcionaba administrativamente como alcaldía mayor, que era una región hoy del tamaño de El Salvador, ¿verdad? Incluía el departamento, lo que actualmente sería Valle, Choluteca, Francisco Morazán, La Paz, una parte del Paraíso. El resto era la gobernación de Comayagua, y la parte más oriental, deshabitada, una parte de lo que hoy sería Olancho, Colón y la misma Moquitia, lo que se llamaba la Tegucigalpa, ¿verdad? Que es una zona aislada donde España no había logrado establecer soberanía plena, y donde los ingleses se habían hecho fuertes en buena parte de ese territorio al oriente de Trujillo e incluso las islas de la Bahía, ¿verdad?, que dominaron durante casi 200 años. Y viendo así poco las autoridades, pues se habla de virreinatos, que era la máxima autoridad, luego tenemos la Capitanía General, que está en Guatemala, y en Honduras, pues las gobernaciones. En esta imagen podemos observar una de las iglesias más antiguas de Comayagua. Esta es la iglesia de la Merced. De la Merced, fue la primera catedral. Exactamente, que originalmente, Guillermo, el reloj estaba en esta iglesia. Luego fue movida hacia lo que es actualmente la catedral. Y recordemos que pues, el estilo artístico en la época de la colonia, y lo hemos comentado en algunos programas, pues era el barroco, ¿no? Predominantemente, por supuesto. Así es, y un barroco hispanoamericano que se le conoce, ¿no? Aunque la catedral no solo es más monumental, por supuesto, es la que tiene las características mayormente barrocas, ¿verdad? Porque precisamente su construcción pertenece más a la parte del desarrollo del barroco, excepto la primera parte que corresponde al periodo renacentista, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que Honduras va a experimentar tres estilos artísticos. El renacentista, que es con el que vienen los españoles, ¿verdad?, el Renacimiento. ¿Dónde está la plaza? Que se mira más por sí, el mismo diseño que se hacía conforme a lo que se llamaba el Estadal de Sevilla de 1513, aprobado por el rey Fernando V. Era un trazo urbano que priorizaba una plaza mayor, y luego se edificaba una iglesia, el cabildo, las casas de los principales vecinos, y finalmente más al fondo el diseño de parrilla, ¿verdad?, con las casas de la gente de menor relevancia y menor estatus, más periférico a esa plaza mayor. Por ejemplo, aquí en la Catedral de Comayagua podemos observar un diseño interesante, porque al lado izquierdo se ve lo que es el torreón. Ese torreón no concuerda con la época histórica de la fachada. Eso se llama del cuerpo principal del centro, ¿no? Exactamente. Entonces, que es posterior. Ajá. Sí, en efecto, porque es donde más emite el estilo barroco, por supuesto. Exacto, y este torreón pues, es de los pocos torreones que tiene esa gran cantidad de ventanas con el campanario. Entonces, el torreón más la fachada hace una especie de escuadra. Eso, en el efecto arquitectónico, lo que te crea es como un espacio más amplio, lo que es el atrio de la iglesia. Entonces, miramos acá las diferentes columnas, que es muy típico del estilo barroco, y en la parte superior vamos ese movimiento, porque una de las cosas
Guillermo, pues, que caracteriza el barroco es el movimiento en las fachadas. Y la sobredecoración. Como en este caso, podías comentarla. Que no lo miramos en el torreón, pero sí en el cuerpo principal de la iglesia. Aquí podemos observar, por ejemplo, en la parte superior de la iglesia, que a veces uno va con Comayagua y no se percata. Miramos que aparece en un nicho, eso se llama el nicho central superior, aparece un personaje con las manos como extendidas. Ese personaje y aparece con una vestimenta de un obispo. Y resulta que el personaje es Jesús vestido como obispo. Entonces lo que está pasando ahí es que él está bendiciendo la ciudad, ¿verdad? Luego abajo, miramos abajo de Jesús, miramos que hay una virgen. Esa virgen es la Virgen de la Inmaculada Concepción. A la cual está advocada la iglesia, porque Comayagua fue fundada precisamente según el calendario cristiano católico un 8 de diciembre de 1537. Corresponde al Día de la Inmaculada Concepción. Que es una devoción traída por los españoles. Es correcto. Así es, y miramos al lado derecho y al lado incluso izquierdo. En España, en Madrid, recuerdo que es feriado. Es feriado, sí. Porque la devoción por la Inmaculada Concepción se refleja de manera. Aquí se coincidiría con las ferias patronales, según los pueblos o ciudades que tienen advocados su santo patrono con ella. Y aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos, pues, Jesús vestido como obispo, que él está bendiciendo la ciudad. Entonces, realmente es como está en la cima de la fachada y, como lo bien comentabas, la decoración y el movimiento que tiene esta fachada. Eso es muy típico que se da en todo Honduras. Y Comayagua, pues, realmente va a ser el ejemplo de ese estilo barroco y lo que hablamos de la catedral. Cuando decimos catedral, es que el obispo da la misa ahí, ¿no? Es correcto. O mejor dicho, también se llama ¿dónde está la silla, verdad? Pero el obispo es ahí. Así es. Y como han dicho otras personas, no es tanto la monumentalidad del edificio. De hecho, la que tenemos en Tegucigalpa, que hoy es catedral, durante la época colonial no lo fue, en la iglesia de San Miguel Arcángel, porque solo había un obispado que tenía su sede en Comayagua. En Comayagua, y ahí es la catedral donde oficia el obispo. Así es. Entonces, incluso el primer obispado lo tenemos en Trujillo. De Trujillo se mueve a Comayagua. Se traslada a Comayagua en el año de 1561. O sea que y comienza funcionando en la iglesia de la Merced. O sea que Comayagua se va realmente en el centro político, administrativo y religioso de la época de la colonia. Fundamentalmente religioso, porque como te decía, y hemos estudiado, Tegucigalpa como alcaldía mayor tenía independencia política, económica, pero no eclesiástica. Viendo esta imagen, Guillermo, podemos observar, como decía, los diferentes nichos y ese orden, ¿no? Arriba Jesús, que bendice la ciudad. Abajo hay tres nichos. En la parte central está la Virgen de la Concepción. Al lado derecho está San Juan, y al lado izquierdo está San José. Entonces la pregunta es, ¿por qué está San José y San Juan? Porque San José y San Juan son los testigos de la Inmaculada Concepción de María. Que también nosotros como historiadores tenemos que saber algunos elementos también de tipo religioso para poder entender, ¿no? este tipo de decoración. La simbología es muy importante porque hay que recordar que se evangelizaba a través de imágenes o del arte, porque prácticamente nadie sabía leer ni escribir. Aquí, por ejemplo, observamos que en la columna hay una serie de elementos decorativos. No son pura decoración. Cada uno de estos elementos está representando... Enseñan algo. Así es. Y aquí está representando, por ejemplo, las cualidades de la Virgen María o de la Inmaculada Concepción de María. Cuando se rezan las famosas letanías, habla acerca de esas cualidades. Cuando dice torre de sabiduría, pozo de esto. O sea, realmente está mencionando esas cualidades de María. Y miramos al lado derecho el famoso uvas. De las uvas se saca el vino. ¿Y el vino representa qué? La sangre de Cristo. Entonces, esa fusión, esos elementos decorativos que tienen que ver con el ritual católico de la época, ¿no? Y eso es pero muy típico, tanto afuera como adentro. Ese elemento o sea, no fue simple decoración, sino que tenía un propósito. Así es. De hablarle a la gente. Así es. Y aquí miramos esto, Guillermo, la famosa, se llama arco de medio punto o puerta romana, ¿no? Que eso es muy típico en las construcciones coloniales. Y arriba se observan dos personajes que están en movimiento y tienen como en su mano un escudo. Esos son una especie de querubines que están dando la bienvenida a las personas que llegan a la iglesia. Y algo también interesante que tiene la Catedral de Comayagua, que no tiene otra iglesia en América Latina, es el tipo de decoración de palmeras. Las palmeras, pues se cree que antiguamente había muchas palmeras en la zona. Entonces, decoran también en relación la vegetación local. Exactamente. Entonces, el barroco tiene eso, ¿no? Es casi como una decoración muy ecológica, ¿no? Lo que produce cada zona.
Y lo otro, que al lado izquierdo y al lado derecho hay unos personajes, que esos personajes son importantes en la tradición religiosa. En la teología católica. Exacto, porque uno representa a San Agustín, el otro representa a San Jerónimo. Y entonces la pregunta, ¿y por qué están ellos ahí? Que hoy tenemos a San Jerónimo, ¿no? Porque San Agustín se transformó al cristianismo por las prédicas de San Jerónimo. Y San Agustín se le considera un doctor de la iglesia, una base de la iglesia o del cristianismo. Entonces hay relación, pues hay una enseñanza ahí a nivel cristiano. Observamos acá la decoración, como les comentamos, de las uvas, las palmeras, y el personaje que es San Jerónimo, que según la tradición pues era el que... Historias de la fe. Así es, él se dedicaba pues a predicar en parques, en lugares así, y San Agustín se transforma gracias a las prédicas de San Jerónimo. Bueno, entonces, como te decía, hay que saber un poco del simbolismo, de la decoración. Decoración, cristiano, religioso, etcétera, o sea, católico, para poder entender, porque realmente, claro, la gente no leía o no podía leer, los documentos eran en latín, e incluso hasta casi los años 60 casi, se habla que toda la misa era en latín, más luego el discurso o el sermón era en español. Después esto cambió con cambios propios de la iglesia. Así que sí es interesante. Bueno, vamos a seguir hablando de esto con el licenciado Guillermo Varela acerca de Comayagua, parece que me confundo bastante con Comayagüela y Comayagua, Comayagua como el centro político, administrativo, religioso en la época de la colonia. Ya regresamos, nuevos cambios. Amigos, gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy estamos hablando acerca de Comayagua colonial, esa ciudad colonial por excelencia, y tenemos invitado a un amigo y colega, el licenciado en Historia, el licenciado Guillermo Varela, docente universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Guillermo, pues toda ciudad tiene un significado, ¿no? O sea, tanto español como indígena. En el caso de Comayagua, ¿cuál es el significado realmente de Comayagua? Bueno, atendiendo las referencias que nos da en su cartilla Manuelito Aguilar y Sergio Palacios, quienes elaboraron un montón de trabajos sobre las ciudades históricas de Honduras, nos refiere que el significado tiene que ver en lenca como algo así como ciudad o lugar de los comares, ¿verdad? Y de ahí vendría el nombre de Comayagua. Comayagua. Es interesante, lo conoce como las toponimias, ¿no? O sea que cada ciudad, cada pueblo, pues tiene que ver mucho con su geografía y en torno a eso se le pone el nombre, ¿no? Y a veces los españoles incluso lo que hacían era que le ponían la antesala de un santo, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos aquí un retablo. El retablo mayor que se le conoce, todas las iglesias coloniales pues tienen estos retablos. El tipo de material, pues están hechos de cedro, caoba, laminados con pan de oro. En este caso, yo a nivel personal, Guillermo, considero que este retablo de Comayagua es uno de los más bellos que tenemos en Honduras, ¿no? Son muchos bellos, pero es que este es como, se pasa, realmente es un estilo monumental también. Monumental, como decía nuestro maestro y profesor, que paz descanse, el doctor Mario Felipe Martínez. Él habla que en Comayagua se da el estilo barroco con inicios del rococó, o sea, el rococó que es la locura del barroco, o sea, está completamente lleno. Observamos acá el retablo mayor de Comayagua, donde el centro pues lo ocupa lo que comentábamos, Guillermo, acerca de la Virgen de la Concepción, que realmente muchas de nuestras iglesias se llamaban, en este caso, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, siempre decían Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de los Dolores. En este caso tenemos la Virgen de la Concepción. Y también un dato interesante es que al lado derecho y al lado izquierdo de la Virgen de nuevo aparecen los testigos de la Concepción de María. ¿Quiénes? San José y San Juan, el apóstol, que tiene en sus manos el Nuevo Testamento. O sea que son personajes que repiten tanto en la fachada principal como en el retablo. Vamos a observar esto, ¿no? Por supuesto. Luego, el tipo de arquitectura, pues aquí tenemos las columnas que están en el interior. Realmente, Guillermo, estas catedrales y la de Comayagua se dice que
era muy admirada tanto por propios y extranjeros, y que el tipo de construcción era lo que en aquella época se le conocía como una megaconstrucción. Y fue arquitectónicamente pensada para la situación de la geografía de Comayagua, en dos sentidos. Uno es, son bastante anchas las paredes, ¿verdad? Okay. Porque estaba en medio de una zona sísmica. De hecho, en algún momento, creo que fue en 1774, hubo un terremoto en Guatemala que tuvo aquí poletazos, que derrumbó algunas iglesias y edificios, y esta iglesia se mantuvo por los contrafuertes y el grosor de las paredes, que en algunos casos es de más de 1,5 metros, hasta 2 metros de ancho. Y por otro lado también la acústica y el asunto térmico de temperatura fue muy bien pensado, hecho, porque si estás afuera vienes con el calor que hace en el exterior y entras de inmediato a la iglesia, sin mayor modificación, sin aire acondicionado, te das cuenta que fue pensada precisamente para la situación geográfica de Comayagua. Si te posas en el presbiterio, ¿verdad? Y hablas a la feligresía, o en el caso de nuestro, que llevamos estudiantes a veces a giras de interés histórico, la acústica es relativamente favorable. Así es. Observemos esta imagen, realmente creo que en términos artísticos, Guillermo, es pues, preciosa, ¿no? Esta es la Virgen de la Inmaculada Concepción, misma que está encima de una media luna, ¿verdad? Pues la devoción más importante, de las más difundidas por los españoles, no solo en Honduras, sino que en toda Centroamérica y en toda América. Observamos la posición, vemos ahí lo que está en el nicho principal, o sea, en el nicho central. Ahí vemos las columnas salomónicas, ¿verdad? Famosas. Para quien no entiende esto, es ese sentido retorcido, ¿verdad? En el sentido de que el barroco priorizaba reflejar no solo la sobredecoración que vemos, por ejemplo, en el nicho, sino también el movimiento. Y ese tipo de obras, muchas de las obras, muchos de estos, le llaman bultos, que había en nuestras iglesias coloniales, también en Comayagua, fueron hechos antes de la construcción. Algunos son donaciones, otros son realmente más antiguos que la misma catedral, ¿no? El rey Felipe II también donó algunas piezas, algunas imágenes, sobre todo a Comayagua, y que pues realmente, como lo comentamos, es un retablo que se sale de la normalidad, es un retablo completamente cargado de decoración, ¿no? Es completamente barroco. Sí, así es. Entonces, a diferencia de lo que vimos en la fachada, de que tenemos la transición del renacentismo al barroco. Y la pregunta es, ¿por qué se dan ese tipo de estilos? Porque acuérdense que cuando comenzaban a hacer las iglesias en Honduras, bueno, yo creo que en toda América, comenzaban por la fachada principal, el interior, y después terminaban con la fachada de afuera, externa. Entonces, a veces no concordaban los estilos artísticos de lo de adentro con lo de afuera. En el momento que ocurría, porque esta iglesia no se construyó en 1, 2 ni 5 años. 25 Comenzó años. en 1589 y creo que en 1611 termina la parte principal, pero después siguen habiendo mejoras. Y no es sino hasta 1708, 1711 que concluye tal como hoy la vemos. Así es. Por ejemplo, aquí vamos a San Juan. San Juan tiene en su mano un libro. Ese libro es el Nuevo Testamento, lo está como señalando. Lo que comentábamos, Guillermo, acerca de las columnas. Prácticamente la columna está totalmente, vamos a decirlo así, retorcida, ¿verdad? Como se observa acá en esta imagen. Y San José ahí en el nicho y en el interior se forma como una especie de una caparazón o una, ¿cómo le llamarían a esto? Como una concha marina en el interior, que las conchas son típicas también del estilo barroco, ¿no? Es que de hecho la palabra barroco, hasta donde yo tengo entendido, y no sé si estaré equivocado, viene de una palabra portuguesa, barruel, y barruel tiene que ver con conchas, lo espiral de la concha. Exacto, entonces, de barruel. Y está marcado, aquí se observa, ¿no? Aquí tenemos el Cristo, es un Cristo del Señor de Salamé, que se le llama, ¿verdad? Un Cristo importante porque fue hecho por 3 artistas. Andrés Ocampo creo que fue el que le da la estructura inicial, ¿verdad? Así es. Y incluso el manto de castidad, que se le llama, que se pone... Y fue otro artista. Otro artista, realmente son 3 lo que hacen. Y finalmente el coloramiento, un pintor, un escultor, entonces 3 grandes artistas. Creo que hay una producción hermosa que hizo el Centro de Cultura de Comayagua, donde nos revela el maestro Mario Felipe las virtudes y lo que hacía tan singular a este Cristo moreno, ¿verdad? Así es. Que se fue confeccionado en Sevilla y luego obsequiado por el rey a Comayagua. Bueno, y dentro de las obras de arte, pues en la época de la colonia, las obras de arte eran pues arte religioso, Guillermo. Correcto. Y dentro de las iglesias, y muchos no sabemos algunas veces quién es
realmente hacían estos cuadros o estas obras de arte porque no eran firmadas, a veces eran en escuelas, como eran donaciones, ellos no las firmaban porque decía que si uno firmaba una obra de esta, era una especie de vanidad. Es correcto. ¿Verdad? Creo que hasta el siglo XVIII comienzan a aparecer ya artistas que sabe quiénes son, por ejemplo, este caso muy típico, ¿verdad? El de José Miguel Gómez. Aquí miramos, por ejemplo, a San José. Usualmente San José a veces aparece con el niño Jesús en sus brazos o en una mesa. Y una decoración de coronas con hilo de oro, ¿verdad? Es muy peculiar de este artista, José Miguel Exactamente. Gómez. Entonces ahí miramos, y ya hablando un poquito del mismo cuadro, observamos la paloma que representa al Espíritu Santo, Jesús y San José, y como lo comentabas, la famosa corona de oro. Entonces realmente son obras realmente máximas en esa época, ¿no? Y de gran valor y lamentablemente objeto del tráfico de bienes patrimoniales. Aquí observamos, por ejemplo, este es el retablo de Rosario. El retablo de Rosario, aquí aparecen los tres misterios que se conocen: dolorosos, gozosos y gloriosos. Como te decía, hay que saber algo también de religión para poder entender, ¿verdad? Pero este retablo, lo interesante que tiene es que para leerlo se lee en zigzag, es decir, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y así va hacia arriba. Entonces ahí nos muestra desde los momentos más importantes, desde los famosos misterios. Exactamente, los misterios que nos anuncian a María que va a tener a un hijo, etcétera. Y por último, en la parte superior central aparece donde coronan a María como reina y madre de los cielos. Entonces aparece que a María le están poniendo una corona. Entonces, claro, todo tiene que ver con lo que son los misterios. Y lo interesante, Guillermo, es que cada uno de esos cuadros es un esculpido o un tallado en madera. O sea, no son pintados en óleo, sino que son de madera. Eso es único, solo hay otro parecido en México. En toda América Latina solo tenemos dos, que está en México y luego que tenemos en Comayagua. Y aquí podemos observar un poco cuando aparece María, la Madre de María, Santa Ana, donde está en un lugar especial del cielo. O sea que toda la iconografía religiosa nos cuenta la historia. Tiene una razón de ser. Así, y el famoso órgano que era un orgullo para Comayagua. Fue donado en el siglo XIX, ¿verdad? Así es. Si no me equivoco. Así es. Lamentablemente ya no funciona. No duró mucho en función realmente, ¿no? Y es de lo más importante. Y luego tenemos acá el famoso Colegio Tridentino, el colegio más antiguo de... Ahí funcionó. Ahí funcionó. 1679. Sí. Y tengo entendido que en el siglo XVIII, a finales, hay un trabajo sobre eso, precisamente el maestro Mario Felipe, se intentó pedir que le dieran características de universidad, pero no hubo la respuesta favorable de parte del rey por la calidad de la enseñanza inicial que se daba, en principio, sobre todo a sacerdotes, ¿verdad? Pero también uno que otro creo fue formado inicialmente ahí. Así es. Y esta es una toma desde la alcaldía de Comayagua, que ya tiene otro estilo. Otro estilo que le llaman neoclásico, ¿no? Ya es el siguiente. El estilo renacentista llega hasta 1600, y si llega un poco más allá, ya es renacentista tardío, y el barroco es de 1600 a 1750, y en adelante, hasta incluso las primeras décadas del siglo XX, se extendió el estilo neoclásico, afrancesado. Y esta campana, Guillermo, según se dice la tradición, que es la campana que sonó cuando llegaron los plegos de independencia a Comayagua. Es simbólica, es un símbolo para Comayagua, que se encuentra en el Parque Central de Comayagua. Así que realmente solo ese sector, solo la Catedral de Comayagua, podemos observar, pues nos puede contar la historia, ¿no? Del estilo artístico, la distribución espacial, lo que es la iglesia, la plaza, porque lo típico era la iglesia, la plaza, las autoridades civiles, las autoridades religiosas, las autoridades militares, y realmente la ciudad crecía al norte, al sur y al este en relación a la iglesia misma, ¿no? Era el corazón de la ciudad. Es correcto. Así es. Bueno, Comayagua colonial sí tiene mucho que decir. Solo la iglesia hemos contado parte de esta historia, pero queremos recordarte que el programa que pasó entonces siempre se está transmitiendo los días miércoles y los días viernes a las 8 de la noche, al igual también los días domingos a las 7 de la noche. Y no te olvides de escribirnos a ¿qué pasó entonces? _ste@telebasica.com, y para escuchar tus sugerencias y nuevos y comentarios en relación a nuestros programas. Agradecemos al licenciado
Guillermo Varela, sobre sus aportaciones en lo que se refiere a la comunidad colonial, Guillermo. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.